Hola, qué gusto en saludarles en Hematón, por el camino de la hematología, un canal donde nuestro objetivo principal es revalorizar la biometría hemática como una herramienta diagnóstica de utilidad clínica con la serie Una biometría hemática con propósito. Soy Tomás Pérez, químico farmacobiólogo con especialidad en hematología diagnóstica por laboratorio. Les agradezco a los amables suscriptores su confianza en este canal. Esperamos se sumen más cada día y que hagamos una comunidad por una biometría hemática con propósito. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, no se pierdan los nuevos episodios que tendremos los días miércoles. Dejen sus comentarios, sugerencias, saludos, de dónde nos ven, compartan con amigos, colegas, también con su médico. Hoy platicaremos de el eritrocito, la célula que lleva la vida. Así que vayamos por el camino. Millones de eritrocitos recorren aproximadamente 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Viaja a una velocidad promedio de 2 kilómetros por hora en el cuerpo humano, llevando el vital oxígeno a las células para que éstas lleven a cabo sus funciones biológicas cotidianas. Se estima que tarda aproximadamente 23 segundos en dar una vuelta completa a todo el organismo. Los eritrocitos, además, son células sin núcleo, ya sin capacidad de división y con una vida media limitada de 120 días en promedio, y que en su interior lleva la valiosa hemoglobina, molécula de la cual hablaremos en el siguiente episodio. La biometría hemática probablemente es el estudio de laboratorio más solicitado en el mundo. Sin embargo, detrás de un valor numérico de hemoglobina, que muchas veces se toma como el parámetro base para determinar o no anemia, o bien hay que considerar al hematocrito como parámetro de anemia, existe una de las células más fascinantes de la biología humana, que es el eritrocito. En el episodio anterior hablamos de manera muy general sobre qué es una biometría hemática. Ahora corresponde platicar de su protagonista principal en la serie roja, que es el eritrocito. Nuestro objetivo general en este episodio es analizar de forma profesional, objetiva y aplicada la importancia biológica, morfológica y clínica del eritrocito, integrando aspectos históricos, fisiológicos y hematológicos que permiten comprender su papel fundamental en la biometría hemática y en el diagnóstico de enfermedades. Por favor, lean este documento, ya que la información presentada en este canal tiene fines exclusivamente informativos, de divulgación científica y académica. Está dirigido a médicos, profesionales del laboratorio clínico, estudiantes del área de la salud y público en general, con interés en la hematología. Como lo interpretes o apliques va a depender exclusivamente de ti. Les hago una importante recomendación, ya que es fundamental que el laboratorio donde realice sus análisis cuente con personal certificado en morfología hematológica, idealmente mediante programas internacionales acreditados como Qualitat Expertise. Pregunta en tu laboratorio de confianza si cuenta con este tipo de certificación individual, que asegura una revisión morfológica de calidad basada en estándares internacionales objetivos, para que usted y su médico tengan la confianza plena de la veracidad del resultado en beneficio de su salud. Y es que la salud es el bien más preciado. Aquí en esta parte les dejo el número telefónico o el correo electrónico para contactar a Professional Labs, donde pueden pedir más informes sobre el programa Qualitate Expertise. Antes de continuar con el tema, me gustaría responder a la pregunta que un amable suscriptor del canal me hizo hace unos días, cuando coincidimos por el camino. Este suscriptor no es personal del área de la salud, es alguien que le interesó conocer un poco más sobre el tema. Y por supuesto, su pregunta tiene mucho sentido. Así que resolvamos juntos esa duda, ya que creo que también es una duda que ha surgido incluso en el ámbito de la salud. La pregunta que me hizo fue, ¿por qué cuando hablas en tus videos dices muchas veces cito? Por ejemplo, eritrocito, reticulocito, monocito. Y es que, ¿por qué de las palabras que mencionas todas terminan en cito? Así que vayamos por la respuesta. Y esta está en el griego antiguo. El término cito proviene de la palabra kitos, que significa
contenedor. Y ya más recientemente se le atribuyó el término o la referencia o el equivalente a una célula. Por eso en biología y en medicina el sufijo cito se utiliza para indicar que estamos hablando de una célula. Por ejemplo, estamos hablando de un eritrocito, que es una célula roja. Mencionamos un leucocito, una célula blanca, un linfocito, que es una célula del sistema linfático, un monocito, que es una célula con un solo núcleo, un reticulocito, que es una célula con restos de una red o un retículo de ARN, o un granulocito, que es una célula que contiene gránulos en su citoplasma, o un metamielocito, que es una célula que está cambiando o transformándose durante su maduración. Pero esto no solo ocurre en hematología, también encontramos esta terminología, por ejemplo, cuando hablamos de un hepatocito, célula del hígado, osteocito, célula del hueso, adipocito, célula del tejido graso, un miocito, es una célula muscular. Así que entonces ya sabemos que cito significa célula. Pero entonces, ¿qué significan las demás palabras que aparecen antes? La mayoría provienen del griego o del latín y se describen características, color, función o lugar de origen de la célula. Y entre ello vemos que los términos más comunes en hematología es algo como eritro, que proviene del griego eritros y es rojo. Por lo tanto, eritrocito equivale a célula roja. Y es que su nombre se debe al color que le confiere la hemoglobina. Como lo vemos aquí, aquí ya tiene una tinción tipo Romanowski, aunque cuando se hicieron las primeras observaciones, ya per se, estas células tenían un tinte rojizo. Otro término es el retículo cito, que proviene del retículo, proviene del latín reticulum, pequeña red. Un reticulocito es un eritrocito joven que conserva restos de ARN ribosomal formándose una red o retículo visible con tinciones especiales. Y aquí tenemos una microfotografía, donde vemos cómo se observa un reticulocito. Otro término es el llamado leucocito, que proviene del griego leukos, que es blanco. Por lo tanto, leucocito es una célula blanca. Ciertamente muchas veces no son realmente de un literal blanco. Al microscopio históricamente se distinguían los eritrocitos rojos, pero como no había tinciones, se veían transparentes y las definían que eran de color blanco. Ya actualmente con las tinciones tipo Romanowski ya tienen sus colores característicos de los cuales iremos viendo. Otra terminología es el término monocito, que proviene del griego monos o único. Monocito es la célula con núcleo único que suele observarse con una estructura continua o arriñonada. Este sería un ejemplo, aunque pueden variar. Otro término es el término linfocito. El término linfo proviene del latín linfa, agua clara o linfa. Un linfocito es una célula asociada al sistema linfático y pues a lo que es a la respuesta inmunitaria. Esto sería un linfocito de forma muy general. Cuando lleguemos a los temas específicos de cada uno, ampliaremos un poco más. Ahorita solo estamos resolviendo la duda del por qué los términos cito. Otra terminología es granulocito, que proviene del latín granulum, pequeño grano. Granulocito es una célula que contiene gránulos visibles en su citoplasma y pues generalmente lo que vemos son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿Ok? Aunque hay algunos linfocitos que tienen gránulos, pero como les digo, eso lo platicaremos cuando lleguemos a sus temas correspondientes. La terminología más común, pues la tenemos aquí representada ya un poquito más concentrada por si alguien quiere revisarlo un poquito más a fondo. Por ejemplo, el término cito, que es en griego, y es una cavidad, un recipiente, contenedor, y ya posteriormente se le asignó como célula. Eritro, del griego, rojo, leuco, blanco, y así sucesivamente. Y en los términos, por ejemplo, neutro, que nos dice que es ninguno de los dos, o neutral, o eosino, eos, griego es un origen del nombre del colorante eosina, o el término filos, que es amigo, amante o que tiene afinidad. En este caso es la afinidad tintorial por el tipo de colorante.
Entonces, así que cada vez que escuches en biología o en medicina una palabra terminada en cito, recuerda que probablemente está describiendo un tipo específico de célula. El prefijo nos dice cuál es su origen, función o característica y el sufijo cito nos indica que estamos hablando de una célula. La nomenclatura para la terminología para recordar va a ser el prefijo, cito y ya es el significado de la célula. Y recordemos, eritrocito, célula roja; leucocito, célula blanca; monocito, célula con núcleo único; reticulocito, célula con una red residual; mielocito, célula de origen medular; linfocito es una célula del sistema linfático. Y así que cuando se entiende el significado de las raíces griegas y latinas, se deja de memorizar los nombres y se comienza a comprender realmente el lenguaje de la hematología. Bueno, ahora vayamos a nuestro tema, el eritrocito, un poquito de historia. El eritrocito comenzó a observarse de forma ya más objetiva gracias al desarrollo del microscopio, y uno de los primeros que lo empezó a observar fue Malpighi allá por los años de 1600. Y él con su primer microscopio rudimentario, no tan fino ya como lo que hizo Leeuwenhoek, los definió como una miriada de átomos rojos. Yo también me sorprendí cuando ya se definía como átomos, el término átomos rojos. Y una miriada, ¿qué cosa es una miriada? Pues me van a disculpar, pero es como dirían aquí en México, o diríamos aquí en México, un chingo y dos montones. Disculpen. Es decir, incontables, muchos. Ya algunos términos, ya después de la terminología, le definían que eran más de 10.000, pero en realidad eran muchos, incontables. Ya en el siglo XVII, Leeuwenhoek ya describió lo que por primera vez se consideraron estructuras compatibles con los glóbulos rojos, ya utilizando ya su microscopio que era un poquito más fino para la revisión. Durante el siglo XIX, ya con los avances de la microscopía, se permitió comprender su forma, tamaño, relación con enfermedades. Con los avances ya y estudios de Paul Ehrlich, se empezaron a ver ya técnicas de tinciones que empezaron a revolucionar los estudios hematológicos. De hecho, Paul Ehrlich me parece que era uno de los primeros que ya tenía un atlas de morfología, con los primeros descubrimientos. Ya después fue la tinción tipo Romanovsky, con las tinciones de Wright, las tinciones de Giemsa, que siguen vigentes hasta el momento, que ya nos permiten hacer observaciones ya un poquito más fácil de observar al microscopio, ya que la hematología moderna nace cuando el ser humano comprende que una célula aparentemente simple puede reflejar estados de anemia, hipoxia, inflamación, enfermedades genéticas, incluso neoplasias. El eritrocito, también llamado hematíe o glóbulo rojo, es una célula sanguínea altamente especializada. En este esquema vamos a representar un eritrocito estos van a variar de tamaño, unos más grandes, unos más pequeños, pero manteniendo un promedio de tamaño dentro de márgenes de referencia junto con su cantidad por unidad de volumen. En este caso se estima en millones por microlitro, como lo veremos ahorita más adelante. En este se transporta oxígeno y dióxido de carbono por medio de la hemoglobina. Dentro de sus características principales tenemos que el eritrocito cuenta con un sistema de energía muy básico, ya que no cuenta con mitocondrias, es decir, que solo obtiene energía de la glucólisis. Cuenta con sistemas antioxidantes y esto le permite obtener un promedio de sobrevida de 120 días. Es promedio, no todos viven 120 días, unos vivirán unos días más, otros días menos, pero en promedio 120 días. Entonces carece de núcleo, carece de mitocondrias, su forma es de un disco bicóncavo, es decir, que va a presentar una porción clara central aproximadamente de un tercio del diámetro total. Este se va a producir en la médula ósea mediante eritropoyesis. Ahora, ¿por qué no tiene núcleo? Es una gran pregunta. Porque al perder el núcleo aumenta el espacio disponible para transportar hemoglobina y además eso le va a mejorar su flexibilidad. Híjole, al ver esta rica y deliciosa dona, se me antojó hasta acompañarla con un cafecito. Pero bueno, el objetivo de presentarla es que nosotros vemos los eritrocitos al microscopio de luz de esta parte. No los podemos ver en esta parte de lado. Nosotros los vemos aquí, de frente. Veríamos esta zona. Para eso la tomamos como referencia. Ahora, este esquema de un eritrocito aquí en dibujito que vemos, vamos a representar que lo cortamos a la mitad
pero no a la mitad así, a la mitad aquí en esta línea blanca. Ahorita lo veremos por qué y por qué estoy haciendo esta referencia. Entonces, al ver al microscopio óptico de luz con una tinción tipo Romanowski, vamos a verlos de esta manera. Nosotros los vemos de esta parte. Vean todos así, en forma de discos bicóncavo con una porción clara central. ¿Ok? Esto es lo que vemos. Entonces, algo que no debemos omitir es que nosotros estamos viendo solo una parte en dos dimensiones, alto y ancho. Nosotros no vemos fondo. ¿Y eso qué tiene que ver? Mucho, porque lo vamos a ver al ratito en los siguientes esquemas. Yo no sé si estoy viendo una naranja completa como lo tengo aquí o solo estoy viendo una mitad. Quizá ahorita no me entienden mucho esta analogía, ahorita vamos a ponerles un comparativo del por qué. Y esto ha causado mucho revuelo, sobre todo cuando se revisan los equipos automatizados. Entonces, vamos a simular que cortamos nuestro eritrocito por esta parte, por la parte de en medio, pero no de acá, sino de un costado. Y lo que vamos a tener es, como toda célula que se respeta, una bicapa de lípidos que le van a permitir flexibilidad. Dentro va a tener la valiosa y la preciosa hemoglobina, además de un esqueleto membranoso en forma de malla de red que le va a permitir estructura, solidez y la flexibilidad necesaria para pasar por vasos estrechos y recuperar su forma. Algunas características de los, generales de los eritrocitos, como ya las hemos platicado, son discos bicóncavos, anucleados, contienen hemoglobina y una proteína es una proteína que está involucrada en el transporte de gases. Su proteína plasmática le confiere flexibilidad y permite que cambie de forma. Su tamaño promedio oscila entre 7 micrómetros y 8.5 micrómetros y el grosor es de 2 micrómetros. Y el grosor lo vamos a entender como esta parte, ¿ok? 2 micrómetros. Les digo que se me está antojando un cafecito con una donita. Entonces, aquí está lo que les comentaba. Debemos considerar que en una laminilla de frote de sangre periférica, las células las observamos en dos dimensiones. Las vemos aquí de frente. Recordemos la donita. Ya me dio hambre. Pero ahora, si cortáramos la célula a la mitad, pero ahora no de lado, sino ahora exactamente a la mitad aquí, lo que vería sería esto. Esta es la porción clara central que vemos y la hemoglobina la veríamos más o menos de esta manera. Como yo solamente la veo de esta zona, no veo que la célula sea más delgada, porque yo sigo viendo una porción clara central, pero yo no estoy viendo que sea más delgada. Y esto ha llegado a ocurrir sobre todo con los equipos, porque un equipo me puede estar reportando hipocromía, pero yo al microscopio no la veo. Y eso es frecuente, ¿eh? Inclusive en algunos casos me tocó que cuando llegué a dar servicio en un equipo, personal de laboratorio me decía, es que el equipo está mal porque me está reportando hipocromía y yo al microscopio no lo veo. No estaban entendiendo este concepto. Hay células que son más delgadas, pero al microscopio yo las puedo ver parecidas a esta. Ópticamente es muy difícil marcarlos en etapas tempranas, pero puede estar ocurriendo esto. Claro que cuando ya son más pequeñas e hipocrómicas, pues ya ocurren estas características. Y conforme va perdiendo más hemoglobina, se van haciendo más delgaditas y la hemoglobina la porción clara central empieza a crecer, pero ya son otras características. O bien incluso cuando son muy grandes. Dicen, ¿a poco hay hipocromia cuando hay muy grandotas? Generalmente cuando son reticulocitos. Un reticulocito cuando sale a circulación es un poquito más grande de lo habitual y como no ha terminado de sintetizar hemoglobina, puede ser tener una concentración un poquito más baja. Ojo, no es que con esta característica ya puedo contar reticulocitos. Hay otras características para sospechar de reticulocitos, pero no las veremos ahorita, las veremos más adelante. Entonces, vemos que aquí estamos representando el volumen, que va a ser entre 80 y 100 femtolitros, contra los tamaños de 7 a 8.5 micrómetros y las concentraciones de hemoglobina. Esto es bien importante entenderlo y esto lo veremos cuando hablemos de estos dos temas, de estos dos parámetros específicos. Entonces, entendamos que los eritrocitos no son redondos, son circulares. Tienen un diámetro que nos va a permitir establecer estas métricas de 7 a 8.5 micrómetros. A diferencia de esto, que es una esfera, esta no es redonda, esta no es circular, esta es redonda. Entonces, los eritrocitos tienen un periodo de vida media que era lo que estábamos comentando.
tienen un promedio más o menos de vida de 120 días. ¿Ok? Durante estos 120 días, a partir de que el reticulocito que sale de la médula hacia circulación, empieza a tener toda la flexibilidad, pero conforme se va pasando el tiempo, se empiezan a perder ya todos sus antioxidantes y empieza a tener problemas por tiempo, por otros problemas que veremos cuando hablemos de anemias hemolíticas, empieza a perder membrana y entonces empieza a perder flexibilidad hasta que de plano llega a un sistema en el filtro del cuerpo humano que es el vaso, que también lo veremos en un tema a detalle, ahorita solamente lo mencionaremos, se hace esférico y ya no pasa. Entonces esto termina y se tiene que reponer nuevamente con los reticulocitos. Entonces es aquí la importancia de un conteo de reticulocitos, ya que debe ser equivalente los que se destruyen contra los que se recuperan. Y esto más o menos nos tiene unos reticulocitos ahí. Algunos manejan entre el 0.5% y el 2%, otros dicen que del 0.7% al 1.5%. Ustedes establezcan sus rangos de referencia. Algunos más manejan valores absolutos de 50.000 a 100.000 reticulocitos. Otros manejan que de 25.000 a 100.000. Aquí lo importante es que usted establezca sus rangos de referencia. Entonces les comentaba que durante el periodo de funcionamiento de los eritrocitos van perdiendo vesiculitas. Cada que van pasando, van perdiendo su membrana. También los va recuperando. Eso lo veremos también en otro episodio. Entonces eso le va permitiendo mantener su osteoelasticidad, pero va a ir perdiendo más de las que va ganando. Entonces va a ir tomando una forma esférica. Entonces al llegar al vaso a los 120 días, estos ya no pasan en condiciones normales. Y esto también se puede ver afectado por diversas enfermedades. Ahora, esto de la fagocitosis o destrucción de los eritrocitos no solamente ocurre en el vaso, esto también ocurre con algo llamado hemólisis intravascular, que ahí es donde se van a destruir estos eritrocitos, porque imagínense, en personas que ya no tienen vaso, pues dónde se van a destruir estos eritrocitos para ser reutilizados. Estos temas los veremos en siguientes episodios más a detalle, así que suscríbanse al canal y hagan sus comentarios, compartan con sus amigos, colegas y familia. Entonces, sin embargo, existen fluctuaciones en la vida media de los eritrocitos que puede ser que sea menor. Aquí les puse un ejemplo de 90 días, puede haber menos, puede haber mucho menos. ¿Y esto cómo lo vamos a ver reflejado en su periodo de vida? Pues aumento de reticulocitos en circulación como una respuesta medular para compensar esa pérdida. Aquí también va a ser relevante la morfología eritrocitaria, ya que permitirá sugerir estudios complementarios para descubrir la causa de que haya muchos reticulocitos. Entonces ya decíamos, está el reticulocito, la célula tiene flexibilidad, o en algunos casos no, dependiendo de patologías, pero para nuestro ejemplo tiene flexibilidad, pero va a ir perdiendo esta en menor tiempo. Entonces los retículos eritrocitos van a irse destruyendo en menos tiempo y entonces tienen que recuperarse en mayor número para poder compensar la pérdida de eritrocitos y entonces vamos a tener una reticulocitosis por una respuesta medular. Estamos hablando de forma muy general, ¿eh? Este tema lo veremos cuando hablemos de anemias hemolíticas. Pero este es el fundamento. ¿Por qué vemos reticulocitos? Porque se nos están destruyendo muchos por alguna causa. Hay que averiguar por qué. Entonces se sugiere que toda biometría hemática lleve un conteo de reticulocitos para saber cómo está la respuesta de la médula ósea. Bueno, les hablaba que pueden pasar los reticulocitos en el vaso. En este esquema estamos representando lo que sería el vaso y el ingreso al torrente circulatorio. Entonces nuestros eritrocitos, bonitos y contentos y flexibles, pueden llegar a las rendijas, entran, se hacen flaquitos y pueden seguir circulando. Eso es lo ideal, lo óptimo por durante 120 días. Ahora, en el otro escenario tenemos ya un esferoestomatocito, quiere decir que ya perdió membrana, ya no tiene tanta flexibilidad. Entonces, este va a tratar de reingresar a torrente circulatorio, todavía le cuesta, pero entra. Sin embargo, hay células esféricas que ya no lo logran. Entonces, al ya no poder reingresar a torrente circulatorio en el vaso, pues este no va a quedar ahí por el resto de la eternidad. Van a llegar los macrófagos y se lo van a comer. El eritrocito tiene mucha flexibilidad para pasar por estrechos vasos sanguíneos, capilares,
pero si existen daños en sus moléculas, en sus proteínas, que se llaman espectrinas, alfa, beta, proteínas 4.1, etcétera, ahorita veremos algunos a detalles, este va a ir perdiendo su flexibilidad con esos resortitos que se van a estirar, se encogen dependiendo de las necesidades de paso. Sin embargo, va a haber ocasiones donde este no se recupera y nos puede generar eliptocitosis o incluso dependiendo de algunos defectos de la estructura del esqueleto membranoso, hasta esferocitosis. Pero regresemos al eritrocito, que quedamos que es una célula circular. Empecemos por ahí. Como nosotros lo vemos solamente en dos dimensiones, solo apreciamos esta cara, como ya lo hemos estado comentando. O sea, ya vimos que mide entre 7 y 8.5 micras. Ahora, sí que ya hemos visto que si lo cortamos, vamos a ver la bicapa lipídica, la hemoglobina y la malla que le permite esa flexibilidad. Vamos a ver un poquito más de cerca esa bicapa lipídica. Entonces, para este ejemplo, tenemos esta bicapa de lípidos, donde lo que vamos a tener es esfingomielina, fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, colesterol y fosfatidilserina. Esto es lo que nos va a conformar la membrana de un eritrocito. Ahora, en la membrana eritrocitaria va a tener muchísimas proteínas, proteínas integrales de membrana, de superficie, internas, etc. Y todas estas proteínas no están fijas, son móviles. De hecho, es lo que se conoce como el famoso mosaico, la teoría del mosaico fluido. Vemos que todas se pueden mover, desplazarse, dependiendo de las necesidades del eritrocito. Pueden ser receptores incluso cuando todavía es reticulocito o este eritroblasto, precursor del eritrocito, receptores de proteínas. Ok, entonces, ¿qué es un eritrocito? Esa es la pregunta que hemos. Es una célula sanguínea especializada encargada de llevar oxígeno y retirar el CO2 de las células de los tejidos. Como lo estamos viendo en este esquema, van pasando los eritrocitos por las venas capilares, va a pasar las diferentes capas y llegar a los tejidos, donde en las células va a haber intercambio del oxígeno por el CO2. Ahora, les presento en esta imagen el resultado de una biometría donde señalamos a los eritrocitos, que son reportados en números por eritrocitos en millones por microlitros, donde recordamos que una biometría hemática no solo se debe revisar un parámetro, se debe revisar de manera integral para llegar a un diagnóstico. No se debe ver solamente un número, se deben revisar en conjunto como lo iremos viendo. Entonces vemos que aquí nos dice que este paciente tiene 5.2 millones y su rango de referencia son entre 4.7 y 5.8 millones. Ahora, veamos los rangos de referencia. El número de eritrocitos por microlitro de las personas es muy variable. Esta imagen está tomada del artículo de Huerta Aragonés, donde vean, dependiendo de edad y sexo, va a haber variaciones en esta cantidad de eritrocitos. Entonces es muy importante poder reportar esto. Estos datos no los tomen literales para tomarlos como rangos de referencia. Deben establecer sus propios rangos, pero vean, no es un número fijo estándar, es muy variable, dependiendo de edad y género. En esta imagen nuevamente vemos la fotografía de unos eritrocitos al microscopio con la tinción Romanowski, donde se observa nuevamente que son circulares en forma de disco bicóncavo, con una porción clara central de aproximadamente un tercio de su diámetro. Ahora, ¿qué pasa si hay pocos? Esto se va a conocer generalmente como anemia. Sin embargo, también se puede utilizar el término como eritrocitopenia o eritropenia, aunque esto no es muy común que se utilice. Generalmente se reporta como anemia, pero debiera aplicarse esta nomenclatura. Consecuencias fisiológicas, pues vamos a tener una baja de transporte de oxígeno, disminuye la oxigenación tisular, va a aumentar el trabajo cardíaco. Manifestaciones clínicas, fatiga, palidez, disnea, taquicardia, cefaleas, mareo.
Causas principales generalmente pues es una deficiencia de hierro, hemorragias, insuficiencia renal, enfermedades crónicas, alteraciones medulares o bien hemólisis. Ahora, ¿qué pasa si hay demasiados? Pues cuando aumentan excesivamente estamos hablando de eritrocitosis o policitemia. El problema principal es que la sangre se vuelve más viscosa. Esto provoca mayor riesgo para una trombosis, alteraciones del flujo sanguíneo, eventos cardiovasculares. Una de las causas primarias generalmente pues, es una policitemia vera. Secundarias a estos eventos pues, son hipoxias crónicas, tabaquismo, enfermedades pulmonares o personas que vivan en alturas muy extremas. En este esquema estamos representando el flujo de los eritrocitos por un capilar. Como hemos visto, su función es llevar oxígeno desde los pulmones a los tejidos y de regreso llevar CO2 que lo intercambia por oxígeno en los alveolos pulmonales. Todo esto mediado por la hemoglobina, evidentemente, que contiene en su interior. Recordemos que también deben llevar oxígeno hasta las células más alejadas conectadas por capilares tan estrechos que casi sale el tamaño del eritrocito que puede pasar ahí casi en fila uno por uno, uno detrás de otro, por lo que se requiere una gran flexibilidad. Eso le permite una de las estructuras que hemos estado viendo llamadas espectrinas, que son como resortitos conectados a un complejo proteico coordinado por la glicoforina y proteínas de la banda 3. Como vemos en este esquema, los eritrocitos deben ser muy deformables para pasar por capilares muy estrechos, y cuando hay daños en su estructura ya no recuperan su forma, generando un tipo de células llamadas eliptocitos, que veremos a detalle en otros episodios. Quiero adelantarles que los equipos automatizados, por muy avanzados que son, no detectan los eliptocitos. Incluso pueden dar valores normales y ser reportados así, liberado el resultado como normal, ya que los eliptocitos solo se ven en laminillas. ¿Y qué pasa si no se hace la laminilla? Vean lo que podemos reportar como normal. Entonces ya veíamos, ¿por qué es flexible? Porque la flexibilidad va a depender del citoesqueleto, de espectrinas. Este es el esqueleto que hemos estado viendo, la malla. Esto es lo que veríamos. No necesariamente son hexágonos, algunas veces son triangulares, pentágonos. Esto es algo que se va a ir adaptando dependiendo de las circunstancias. Pero lo que sí hay es que las células, proteínas de anclaje, vamos a llamarle como la glicoforina o la proteína de la banda 3, van a estar integradas a la membrana del eritrocito. Y las espectrinas que van a ser dímeros o tetrámeros unidos, que van a estar unidas por otras proteínas. Esto es lo que es lo que le permite estirarse y encogerse. ¿Ok? Pero estas a su vez es como lo veríamos así como un candelabro, un candil que ahorita veremos un poquito más a detalle. Entonces, ¿qué pasa si pierden esta flexibilidad? Pues va a tomar otras formas como las vamos a ver en detalles ya cuando vayamos terminando la revisión de la serie roja sobre la morfología. ¿Qué pasa cuando se van perdiendo detalles en casos específicos? Por ejemplo, ya hablamos de liptocitosis, también se pueden formar esferocitos, se pueden formar, por ejemplo, al ir envejeciendo van a perder membrana. Entonces, puede aumentar la hemólisis, disminuye la circulación microvascular, pueden aparecer hipoxia tisular y va a haber aumento de reticulocitos. Entonces, viendo, viendo un poquito más, vemos que tiene aquí la bicapa lipídica. La estamos observando, están ancladas las proteínas como la banda 3 y las glicoforinas. Aquí vamos a ver los dímeros, que vamos a ver la espectrina beta en color rojo y la espectrina alfa en color azul. ¿Ok? La espectrina beta es un poco más corta que la espectrina alfa. Eso lo veremos en detalles cuando hablemos de liptocitosis. Pero bueno, esta es su función. La proteína espectrina beta va a estar anclada por otras proteínas como la anquirina y la palidina a la proteína de la banda 3. Eso es lo que le va a dar parte del soporte. Y las dos estructuras van a estar conectadas a las proteínas, al complejo proteico y a las proteínas 4.1, donde también van a estar involucradas en el complejo proteico proteínas como P55, tropomosina y tropomodulina. Esto es lo que le va a dar flexibilidad y estabilidad
al esqueleto membranoso del eritrocito. Esto es lo que veríamos de forma muy general, una red que le da estructura, soporte, es flexible. Estas campanitas, estas lamparitas equivaldrían a lo que veíamos como las proteínas de anclaje, como la glicoforina o la proteína de la banda 3, que le van a dar este soporte. Van a estar adheridas a ellas. Estas proteínas no están directamente a la bicapa lipídica, sino a estas proteínas que están ancladas. Y entonces muchas veces se resume que el eritrocito únicamente como un transportador de oxígeno, así muy sencillo, ¿verdad? Pero su función es mucho más compleja que eso. Es decir, va a participar en todo el intercambio gaseoso, es el responsable de mantener el equilibrio en el organismo. Veremos a detalle esto más adelante, en otros episodios. Suscríbanse al canal, comenten si les gustaría saber que platicáramos un poquito más de eso. Van a llegar a los pulmones donde va a haber el intercambio gaseoso de CO2 por el valioso oxígeno. Sin embargo, su función real del eritrocito también es participar en procesos como regulación ácido-base, transportes de CO2, equilibrios hemodinámicos, en la microcirculación tisular. Además, la cantidad, tamaño, coloración y forma del eritrocito pueden reflejar el estado de salud del organismo. Ahora, el oxígeno recordemos que es muy importante para la obtención de la energía por medio de la cadena de transporte de electrones que está donde me lo van a creer donde se encuentra en la mitocondria, que recuerden que tenemos todo un episodio completo de lo que es la mitocondria, su excelencia, la mitocondria. Entonces, hay mucho que aprender y entender. Recordemos la analogía que hace el doctor Mario Alonso Push. El conocimiento es como una esfera, ya que entre mayor superficie, mayor serán nuestras incertidumbres y dudas. Y en este esquema se representa en rojo lo que es lo que conozco contra el conocimiento que existe. Permítanme mencionar las palabras de Carl Sagan. Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología, y en la que nadie sabe nada de estos temas. Ello constituye una fórmula segura para el desastre. El eritrocito representa uno de los mayores ejemplos de especialización celular en la biología humana. Una célula sin núcleo aparentemente simple, pero diseñada con una precisión extraordinaria para mantener la vida mediante el transporte gaseoso. Comprender su forma, tamaño, flexibilidad, concentración, cantidad y alteraciones morfológicas no solo permiten interpretar una biometría hemática, sino también entender sus múltiples enfermedades sistémicas. En hematología moderna, el eritrocito sigue siendo mucho más que un número automatizado. Gracias por llegar al final del episodio. El eritrocito, la célula que lleva la vida. En el próximo episodio hablaremos del siguiente elemento que se reporta en una biometría hemática, la hemoglobina, biomarcador del transporte gaseoso y pilar diagnóstico de la biometría hemática, ya que recordemos que en la biometría hemática no solo se revisa un solo parámetro, se debe revisar el conjunto para orientar a un diagnóstico. Soy Tomás Pérez, químico farmacobiólogo con especialidad en hematología diagnóstica por laboratorio. Les pido se suscriban al canal, dejen su amable hematolike, compartan con amigos, colegas, con su médico. En Hematom, por el camino de la hematología, queremos revalorizar la biometría hemática con la serie Una biometría hemática con propósito. Saludos y disfruten la vida. Y así que vayamos por el camino con la venia bendita de Dios. Hasta pronto.